Una niña terminó hospitalizada. Un padre acusó a la madre en vivo. La ciencia habló, la niña contó la verdad. Y el fallo fue brutal, le quitaron la custodia en televisión nacional. Error imperdonable o crimen disfrazado de descuido. El estudio estaba en silencio cuando la jueza entró. Las cámaras se encendieron y el murmullo del público se apagó de golpe. Frente a ella, dos adultos evitaban mirarse. A la izquierda, Miguel, el padre, tenía las manos temblorosas y el rostro endurecido por la rabia contenida. A la derecha, Claudia, la madre, sostenía la mirada con aparente calma, aunque sus dedos apretaban el bolso como si fuera un salvavidas. En medio del estrado, una fotografía ampliada mostraba un sándwich partido a la mitad. Aquella imagen simple sería el detonante de un escándalo familiar que sacudiría a todos. Miguel fue el primero en hablar. Su voz salió quebrada. Hija de 4 años al hospital después de notar que estaba somnolienta, desorientada y con los ojos enrojecidos. Los médicos ordenaron exámenes urgentes. El resultado lo dejó helado, rastros de marihuana en el organismo de la niña. El padre afirmó que sintió cómo el piso se abría bajo sus pies. Miró a Claudia y, sin rodeos, la acusó de haber drogado a la menor deliberadamente. Claudia negó todo desde el inicio. Aseguró que amaba a su hija por encima de cualquier cosa y que jamás la pondría en peligro. Explicó que ella consume marihuana de forma medicinal para controlar episodios severos de ansiedad y estrés, recomendada por una amiga, no por un médico. Dijo que guarda la sustancia en casa y que quizá hubo una contaminación accidental. Para ella, Miguel exageraba y buscaba destruirla como madre. La jueza escuchó con atención. Preguntó por la custodia, por las rutinas, por quién preparaba la comida. Miguel respondió que Claudia se encargaba de alimentar a la niña la mayor parte del tiempo. Relató que, días antes del incidente, la pequeña le había dicho que el pan que comía, sabía raro. En ese momento no le dio importancia. Ahora esa frase le resonaba como una alarma ignorada. Cuando la jueza pidió ver las pruebas, un asistente llevó el sándwich al centro. Estaba envuelto en una bolsa transparente, con manchas oscuras en el relleno. Un perito explicó que se habían encontrado restos de cannabis adheridos al pan y al queso. El estudio estalló en murmullos. Claudia se llevó la mano a la boca. Miguel cerró los ojos por un segundo, como si confirmara su peor temor. La madre se defendió con vehemencia. Aseguró que alguien pudo haber manipulado la comida. Insinuó que Miguel tenía motivos ocultos, que quería quedarse con la custodia total y usar el programa para humillarla públicamente. Dijo que su relación había terminado mal, con reproches y celos, y que él no soportaba verla independiente. Su discurso sonaba ensayado, pero emotivo. La jueza intervino de inmediato. Le recordó que no estaba allí para resolver venganzas personales, sino para proteger a una menor. Preguntó si Claudia había consumido marihuana el día del incidente. Tras un breve silencio, ella respondió que sí, que había fumado en la cocina mientras la niña veía dibujos en la sala. Aseguró que ventiló el ambiente y que la pequeña no tuvo contacto directo. Esa confesión provocó un suspiro colectivo. Miguel explotó. Dijo que esa admisión demostraba la irresponsabilidad de Claudia. Afirmó que una madre no puede drogarse dentro de la casa con una niña presente. Levantó la voz, lloró, golpeó el estrado con la mano abierta. Dijo que su hija no era un experimento ni un daño colateral. La jueza tuvo que pedir orden. El perito médico volvió a tomar la palabra. Explicó que la cantidad encontrada en el cuerpo de la menor no correspondía solo a inhalación pasiva. Según su análisis, la niña había ingerido una sustancia mezclada con alimento. El estudio quedó en shock. Claudia negó con la cabeza repetidas veces, murmurando que eso era imposible. La jueza la miró fijamente y preguntó si alguna vez había preparado comida después de manipular marihuana. Claudia dudó. Finalmente admitió que sí, que a veces no se lavaba las manos de inmediato. Dijo que nunca imaginó que eso pudiera causar daño. Su voz se quebró. El público reaccionó con indignación. Miguel sacó una foto de su teléfono. Mostraba a la niña dormida en una camilla de hospital. La jueza la observó en silencio.
El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. Claudia rompió en llanto. Dijo que había cometido errores, pero no un crimen. Suplicó que no la juzgaran como una monstruo. La jueza cerró el capítulo con una advertencia severa. Dijo que lo escuchado era alarmante y que la vida de una menor estaba en riesgo. Anunció que ese caso no se resolvería con lágrimas ni excusas. El público entendió que apenas se había destapado la verdad. El escándalo familiar acababa de comenzar. El ambiente en el estudio cambió por completo cuando la jueza anunció que escucharía el informe psicológico de la menor. El público dejó de murmurar. Miguel apretó los puños sobre sus rodillas. Claudia levantó la cabeza con una expresión tensa, como si presintiera que algo estaba a punto de derrumbar su defensa. Nadie imaginaba que la voz más poderosa del caso no sería la de los adultos, sino la de una niña de 4 años. La psicóloga forense tomó la palabra con un tono firme y profesional. Explicó que la menor había sido evaluada en un entorno controlado, sin la presencia de ninguno de los padres, para evitar influencias. Aclaró que no se le hicieron preguntas sugestivas. Solo se le pidió que contara, con sus propias palabras, qué había pasado el día que se sintió mal. La jueza asintió, dejando claro que cada detalle importaba. Según el informe, la niña relató que su mamá le preparó un sándwich especial. Dijo que el pan estaba caliente y que tenía un sabor amargo que no le gustó. Contó que su madre le dijo que se lo comiera todo porque era bueno para estar tranquila. Esa frase cayó como una bomba en el estudio. Claudia negó con la cabeza, murmurando que eso no podía ser cierto. La psicóloga continuó. Explicó que la menor describió cómo, después de comer, se sintió mareada y con mucho sueño. Dijo que quiso jugar, pero que su cuerpo se sentía pesado. La especialista aclaró que el relato fue coherente, consistente y repetido en varias sesiones sin cambios significativos. Para ella, no había señales de manipulación ni de fantasía inducida. Miguel se llevó las manos al rostro. Sus hombros comenzaron a temblar. El público reaccionó con expresiones de horror. Claudia, en cambio, se puso de pie de golpe. Exigió que se invalidara ese testimonio. Afirmó que una niña tan pequeña podía confundir recuerdos y que alguien la había influenciado. Acusó directamente a Miguel de haberle llenado la cabeza. La jueza intervino con severidad. Le recordó a Claudia que estaba frente a un tribunal y que debía respetar el proceso. Le preguntó si alguna vez había usado la palabra tranquila al referirse a la marihuana. Claudia guardó silencio por unos segundos. Luego respondió que sí, que solía decir que la ayudaba a relajarse, pero que jamás se lo diría a su hija. Su voz sonó insegura. La psicóloga agregó un detalle más. La niña también dijo que había visto a su madre desmenuzar algo verde sobre la mesa antes de preparar el sándwich. Describió el color y el olor, fuerte. El estudio estalló en murmullos. Claudia comenzó a llorar, negándolo todo. Dijo que la niña estaba repitiendo cosas que había escuchado en casa, que no significaba nada. Miguel pidió la palabra. Con la voz rota, dijo que jamás habló de marihuana frente a su hija. Aseguró que en su casa no se consume ningún tipo de droga. Miró a la jueza y afirmó que lo único que quería era proteger a su niña, aunque eso significara enfrentar a la madre. Su testimonio conmovió a parte del público. La jueza pidió calma y solicitó que se mostrara un dibujo hecho por la menor durante la evaluación. En la imagen, se veía una figura adulta y una pequeña sentadas frente a una mesa. Sobre la mesa, había un objeto verde señalado con un círculo. La psicóloga explicó que la niña dijo que eso era lo que mamá pone en el pan. El silencio fue absoluto. Claudia rompió en llanto desconsolado. Dijo que estaba siendo juzgada injustamente, que nunca quiso hacer daño. Aseguró que solo buscaba alivio para su ansiedad y que jamás pensó en las consecuencias. Pero, en medio de su desesperación, cometió un error. Dijo que la marihuana estaba siempre en la mesa porque era más fácil preparar sus cosas allí. Esa frase provocó una reacción inmediata. La jueza levantó la ceja y la interrumpió. Le recordó que minutos antes había dicho que guardaba la sustancia lejos del alcance de la niña. Claudia intentó corregirse, pero ya era tarde. La contradicción quedó expuesta frente a todos. El público reaccionó con indignación.
Algunos negaban con la cabeza, otros murmuraban palabras de desaprobación. La jueza fue contundente. Dijo que el testimonio de la menor, respaldado por el informe psicológico, era extremadamente serio. Aclaró que nadie estaba hablando de un accidente menor, sino de una situación que puso en riesgo la vida de una niña. Miró a Claudia y le dijo que ser madre implicaba responsabilidad absoluta, no excusas. Miguel volvió a llorar, esta vez en silencio. Claudia se sentó, derrotada, con la mirada perdida. El estudio comprendió que el caso había dado un giro irreversible. La voz inocente de una niña había derrumbado cualquier duda. La jueza anunció que aún faltaban pruebas por analizar y decisiones por tomar, pero dejó claro que nada volvería a ser igual. El escándalo ya no era solo familiar. Era moral, legal y público. Y apenas estaba entrando en su punto más oscuro. El estudio estaba cargado de una tensión distinta cuando la jueza anunció que el siguiente testimonio sería determinante. No se trataba de opiniones, ni de emociones, ni de versiones enfrentadas. Esta vez hablaría la ciencia. Miguel respiró hondo, como si se preparara para recibir un golpe definitivo. Claudia permanecía rígida, con la mirada fija en el suelo, evitando cualquier contacto visual. El toxicólogo forense ingresó al estrado con una carpeta gruesa bajo el brazo. Su presencia imponía respeto. Se presentó con nombre completo, años de experiencia y certificaciones. La jueza le pidió que explicara, con palabras claras, cómo la marihuana había llegado al cuerpo de la menor. El especialista asintió y comenzó su exposición con calma quirúrgica. Explicó que los exámenes realizados a la niña revelaron niveles específicos de THC, el componente activo de la marihuana. Aclaró que esos niveles no eran compatibles con una simple inhalación pasiva. Dijo que, incluso en ambientes cerrados con consumo constante, la cantidad absorbida por un menor sería mínima. Aquí, sin embargo, los valores indicaban ingestión directa. El público reaccionó con un murmullo de incredulidad. Claudia levantó la cabeza bruscamente. El toxicólogo continuó. Mostró gráficos, tablas y comparaciones. Señaló que el tiempo en que la niña presentó síntomas coincidía perfectamente con la digestión de un alimento contaminado. No había margen de duda científica. Alguien había mezclado la sustancia con comida. La jueza preguntó si existía alguna otra explicación posible. El especialista fue tajante. Dijo que no. Afirmó que no se trataba de una suposición, sino de un resultado basado en datos verificables. La ciencia no opinaba, demostraba. El estudio quedó en silencio absoluto. Miguel cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Claudia comenzó a respirar de forma agitada. Cuando la jueza le dio la palabra para responder, ella negó todo una vez más. Dijo que confiaba en la ciencia, pero que esos resultados debían tener un error. Alegó contaminación cruzada, manipulación indebida o fallas de laboratorio. El toxicólogo respondió sin perder la compostura. Explicó que las muestras habían sido analizadas en 2 laboratorios distintos con resultados idénticos. Añadió que la sustancia encontrada tenía restos de grasa y almidón, lo que reforzaba la hipótesis de mezcla con alimentos. La jueza observó a Claudia con una expresión severa. Miguel pidió hablar. Dijo que, durante su relación, Claudia solía preparar comestibles con marihuana para su consumo personal. Aseguró que ella misma le había explicado cómo la mezclaba con mantequilla y pan. Claudia reaccionó con furia. Lo acusó de mentir, de inventar historias para destruirla. El intercambio elevó la tensión al límite. La jueza intervino de inmediato. Le recordó a Claudia que minutos antes había admitido manipular marihuana en la cocina. Le preguntó si sabía preparar comestibles. Claudia dudó, miró al público y finalmente respondió que sí, que lo había hecho alguna vez, pero solo para ella. Esa admisión provocó un murmullo generalizado. El toxicólogo retomó la palabra y explicó que el método descrito por Miguel coincidía exactamente con los rastros encontrados en el sándwich analizado. Mencionó mantequilla, calor y tiempo de absorción. Cada detalle encajaba como piezas de un rompecabezas inquietante. Claudia se llevó las manos al rostro. La jueza preguntó entonces si la cantidad ingerida pudo haber sido letal. El especialista respondió que, para un adulto, no. Pero para una niña de 4 años, sí representaba un riesgo grave.
Dijo que la menor pudo haber sufrido consecuencias neurológicas severas. El estudio reaccionó con horror. Claudia rompió en llanto desesperado. Dijo que nunca midió cantidades, que no pensó, que no fue consciente. Esa frase encendió una alarma inmediata. La jueza la interrumpió y le pidió que repitiera lo dicho. Claudia intentó corregirse, pero ya era tarde. Había reconocido implícitamente la manipulación sin control. Miguel quedó paralizado. El público comenzó a reaccionar con indignación abierta. La jueza se inclinó hacia adelante y habló con voz firme. Dijo que la evidencia científica era clara, coherente y contundente. Afirmó que ya no se trataba de sospechas, sino de hechos demostrados. El toxicólogo concluyó señalando que la ingestión no fue accidental. Según su análisis, alguien preparó ese alimento sabiendo que contenía marihuana. La responsabilidad recaía en el adulto que lo manipuló. No había más preguntas. La jueza agradeció el testimonio y miró a Claudia con dureza. Dijo que la maternidad no admitía descuidos de ese nivel. Anunció que, con base en lo escuchado, se tomarían medidas inmediatas para proteger a la menor. Miguel rompió en llanto sin disimulo. Claudia se desplomó en su asiento. El estudio comprendió que el caso había cruzado un punto sin retorno. La ciencia había hablado, y cuando la ciencia habla, las excusas se quedan sin voz. El destino de esa familia estaba a punto de cambiar para siempre. El estudio quedó en un silencio absoluto cuando la jueza anunció que había llegado el momento del fallo. No era un silencio común, sino uno pesado, cargado de rabia, tristeza y expectativa. Miguel respiraba con dificultad, como si cada segundo le apretara el pecho. Claudia permanecía inmóvil, con la mirada perdida, consciente de que ya no había argumentos que la salvaran. Todo lo dicho, todo lo probado, conducía inevitablemente a ese instante. La jueza se acomodó en su asiento y habló con una firmeza que no dejaba espacio para interpretaciones. Dijo que aquel no era un caso sobre estilos de crianza ni sobre errores menores, sino sobre una conducta grave que puso en peligro directo la vida de una menor. Recordó cada punto escuchado durante el proceso, el informe médico, el testimonio psicológico, la prueba científica y, sobre todo, las contradicciones de la madre. Nada había quedado al azar. Señaló que la maternidad no admite descuidos cuando se trata de sustancias que alteran la conciencia. Explicó que no importaba si la intención fue calmar, experimentar o simplemente no pensar. El resultado fue el mismo, una niña intoxicada, hospitalizada y expuesta a un riesgo innecesario. El público asentía en silencio, entendiendo la gravedad de esas palabras. Luego, la jueza miró directamente a Claudia. Le dijo que su dolor era visible, pero que el arrepentimiento no borra el daño causado. Le recordó que en repetidas ocasiones tuvo la oportunidad de decir la verdad completa y eligió minimizar los hechos. Esa conducta, afirmó, fue determinante para el fallo. Claudia comenzó a llorar, pero ya no había interrupciones ni ruegos que cambiaran el curso de la decisión. El fallo fue claro y contundente. La jueza ordenó el retiro inmediato de la custodia de la menor a Claudia, con efecto inmediato. Anunció que la niña quedaría bajo la guarda temporal exclusiva de Miguel, mientras las autoridades de protección infantil realizaban un seguimiento exhaustivo del caso. El murmullo del público se convirtió en un suspiro colectivo. Miguel se llevó ambas manos al rostro. Esta vez no lloró de angustia, sino de alivio. Su cuerpo temblaba mientras asimilaba que su hija estaría a salvo. La jueza le habló directamente y le recordó que la custodia no era un premio, sino una responsabilidad enorme. Le exigió compromiso, estabilidad y protección absoluta. Miguel asintió con lágrimas en los ojos, jurando que haría todo lo necesario. La jueza continuó. Estableció que Claudia solo podría tener visitas supervisadas, condicionadas a evaluaciones psicológicas y al cumplimiento estricto de un programa de rehabilitación. Dejó claro que cualquier incumplimiento significaría la suspensión total del contacto con la menor. No era una venganza, dijo, sino una medida de protección. Claudia se desplomó en su asiento. Su llanto era silencioso, derrotado. Ya no discutía, ya no negaba. Por primera vez, parecía comprender la magnitud de lo ocurrido. El público la observaba con una mezcla de indignación y tristeza.
Nadie celebraba su caída, pero tampoco la justificaba. Antes de cerrar el caso, la jueza hizo algo inesperado. Se dirigió al público y a las cámaras. Dijo que este caso debía servir como advertencia. Aclaró que el consumo de sustancias, sin control ni responsabilidad, no solo destruye vidas adultas, sino que puede marcar para siempre a los más vulnerables. Su voz resonó con fuerza en el estudio. Afirmó que los niños no pueden defenderse, no pueden elegir y no pueden medir riesgos. Por eso, la ley debe ser implacable cuando un adulto falla. El estudio permanecía en silencio, consciente de que esas palabras trascendían el programa. Miguel pidió la palabra una última vez. Miró a Claudia y, con la voz quebrada, dijo que nunca quiso verla destruida, pero que su prioridad siempre fue su hija. Dijo que esperaba que algún día Claudia entendiera que el amor también es saber detenerse. Claudia no respondió, solo bajó la cabeza. La jueza dio por concluido el caso con una frase contundente. Dijo que la justicia no siempre repara el daño, pero sí puede evitar que vuelva a repetirse. Golpeó el mazo y el sonido seco marcó el final de la audiencia. Las cámaras captaron a Miguel, saliendo del estudio con el rostro cansado, pero decidido. Claudia quedó sentada unos segundos más, sola, enfrentando las consecuencias de sus actos. El público abandonó el lugar en silencio, impactado por lo que había presenciado. Ese caso no terminó en el estrado. Continuó en la mente de cada espectador, en cada comentario, en cada debate. Porque cuando una madre cruza un límite tan peligroso, la justicia no puede mirar hacia otro lado. Y esa vez, no lo hizo.